Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio que hemos preparado con muchísimas ganas de Nailed. Soy Laura y os adelanto que hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Olvidaros de los típicos manuales de evaluaciones de desempeño y de esas típicas teorías que suenan maravillosas, pero bueno, ya sabemos todos, ¿no? Lo que pasa con eso. Hoy vamos a hablar de evaluaciones de desempeño sin filtros. Vamos a conocer cómo han cambiado y adaptado a sus necesidades este proceso nuestras protagonistas de hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno y de presentar a nuestras protagonistas, quería comentar un pequeño apunte. Durante toda la sesión podréis ir dejando vuestras preguntas para nuestras ponentes, ¿vale? Veréis a vuestra derecha un icono con un signo de interrogación. Lo único que tenéis que hacer es clic ahí para escribir vuestras preguntas y ya al final de la sesión las recogemos, ¿vale? Por favor, utilizad esa sesión, esa opción y no el chat para que no se pierda ninguna pregunta, ¿vale? Así no corremos ese riesgo. De todas formas, lo recordaré al final, pero bueno, desde ahora podéis empezar a hacer las preguntas. Y ahora sí, a lo que hemos venido. Como decía, contamos con dos invitadas de lujo, dos verdaderas cracks de People and Culture que yo personalmente admiro un montón y que han estado donde muchos de vosotros estáis ahora y continúan estando también en ese proceso, no lidiando con cómo mejorar este proceso que en muchas ocasiones quita el sueño a los equipos de People. Por un lado tenemos a Patricia Iglesias, Pat para los amigos, Chief People Officer en Texology. Bienvenida, Pat. Muchas gracias, con muchas ganas, de este webinar. Y por otro lado tenemos a Alba Gurillo, Chief People Officer en Zubi Group. Alba, pues es un placer tenerte aquí. Hola, igualmente un placer siempre trabajar con vosotros. Pues bueno, junto con nuestras dos ponentes, hoy vamos a sumergirnos, como comentaba, en historias reales, ¿no? Pues con sus luces, con sus sombras, para entender un poco cómo dos empresas, desde sus propias realidades, han transformado un proceso que a menudo resulta complejo o nos puede incluso hasta dar dolores de cabeza, pero que es indispensable. O sea, cómo vamos a concebir el no trabajar este feedback continuo de desempeño para promover el desarrollo en los equipos. Así que nada, si estáis preparados para una dosis de realidad, pues arrancamos con ello. Entonces, para ponernos un poquito en situación y que todos entendamos bien el punto de partida, me gustaría que nos llevaseis al inicio, ¿no? A ese antes del proceso que trabajáis ahora. Alba, si te parece, comenzamos contigo. Cuéntanos un poco cómo eran las evaluaciones del desempeño que trabajabas en tus inicios antes de decidir que algunos aspectos tenían que cambiar. ¿Cómo eran? Pues una odisea. Yo creo que es la palabra que mejor lo define, ¿no? Al final, em, yo siempre estaba en empresas donde la cultura del feedback pesaba muchísimo y era un eje principal. Entonces, desde el principio sabía que teníamos que lanzar evaluaciones o por lo menos ese seguimiento de feedback y eran una odisea, ¿no? Porque utilizabas todas las herramientas que tenías a tu mano, pero que eran Excel, formularios de Google. Entonces, al final, trasladar un pad de carrera, una carrera del equipo a un Excel, a un formulario, envíalo, recoge los datos, haz tú las métricas, haz tú los informes. Bueno, pues al final era muchísimo trabajo, muy tedioso y muchas veces incluso tenía la incertidumbre de si estaba perdiendo datos, ¿no? Por el camino. Al final, cambiar tanto de plataforma o de soporte, era como me he podido dejar a alguien, no he evaluado a alguien, esta métrica quizá no está bien sacada. Entonces era un poco una odisea, un camino tedioso y largo hasta conseguir un KPI para poder darle al equipo. La verdad que eso que comentas sobre trabajar las evaluaciones con Excel, creo que va a resonar con muchísima gente de la audiencia, así que gracias por compartir eso, Alba, porque creo que mucha gente tiene miedo de decir, ¿cómo hago yo este proceso? ¿No? Qué forma más extremadamente manual e ineficiente de hacerlo, pero bueno, es la realidad de muchas Efectivamente. empresas. Pat, ahora vamos contigo. ¿Cómo eran tus primeras evaluaciones? ¿Qué era lo que más te chirriaba y que veías que no funcionaba? Bueno, también he tocado el Excel, ¿eh? El Excel, el Google Forms, al final tenías que tirar de herramientas gratuitas porque normalmente cuando empiezas no tienes tampoco un budget maravilloso como para poder tirar de software, ¿no? Y luego, pues porque partes de cero, evidentemente es una auténtica locura. O sea, para mí las evaluaciones de desempeño, como se hacían al inicio, por lo menos como lo hacíamos nosotros, daba muchísimo trabajo, muchísimo de configuración, de analizar, de lanzar, de coordinar, de a las propias personas también de rellenar, de responder, etcétera, etcétera. Y lo que veíamos era pues que los resultados que nos encontrábamos, o por lo menos lo que salía de todo lo que habíamos hecho no aportaba el valor necesario o por lo menos no era equitativo a todo el esfuerzo que se había dedicado a eso, ¿no? Realmente las evaluaciones de desempeño, si no hay una cultura
de feedback sólida detrás son un dolor de cabeza. Y quien diga que no, miente. Sí, literalmente. Totalmente. Fijaros qué curioso es como cada empresa, a pesar de ser diferente, empezamos a ver patrones comunes, ¿no? De ese Sí, sí. trabajar con herramientas, pues oye, premium o totalmente ineficientes para poder sacar el trabajo y adelante, ¿no? Y cumplir un poco con el propósito. Vale, tenemos ahora el diagnóstico, como decía, es un proceso que no resultaba todo lo óptimo que debería y llega ese momento en el que decís, vale, o sea, esto es hasta aquí, esto hay que cambiarlo. Paz, volvemos contigo. Cuando decidisteis cambiar este proceso, ¿qué probasteis? O sea, ¿cómo lo estáis rediseñando? Cuéntanos un poquito cómo lo estáis haciendo. Mira, en nuestro caso lo hemos ido reinventando cada año. Cada año, desde hace 5 años, hemos ido añadiendo, poniendo, quitando. O sea, tiene que ser un proceso flexible y tiene que ser algo que no sea inamovible, ¿no? Porque si vemos que no está funcionando, realmente lo que hay que hacer es ponerle foco ahí y modificar alguna de las cosas. Nosotros lo que hicimos fue cada año ir, por ejemplo, nuestro modelo era 360 desde el inicio, encuestas 360, pero ahí cada año fuimos añadiendo pues una parte de feed cultural, otra parte de comentarios abiertos en vez de únicamente puntuaciones. Luego evaluamos también quiénes eran las personas que realmente aportaban valor en la evaluación de cada una de las otras personas, ¿no? Porque no todo el mundo podía aportar los mismos datos. Y cada año fuimos trabajando algo distinto hasta llegar a lo que hemos hecho este año, que es un modelo totalmente distinto a lo que es la evaluación como tal, sino que es un modelo de feedback. Pero claro, todo eso lleva 5 años por detrás, quiere decir que no es algo que hayamos cambiado de un año para otro, sino que al haber ido haciendo estos pequeños cambios y añadiendo cosas por detrás o acciones paralelas, pues nos ha permitido llegar a lo que tenemos hoy en día, que tampoco es perfecto, pero que bueno, nos está funcionando la verdad que muchísimo mejor. Pues eso al final de rediseñar, ¿no? De a poquito suena como algo súper Con mucha valiente, ¿no? paciencia, con Y mucha con paciencia. muchísima paciencia. O sea, al final también será mucho prueba-error, ¿no? Oye, vamos a implementar Tal esta cual. cosita, testa B, esto ha funcionado mejor que la vez anterior. ¿Habéis tenido que recular en algún caso con alguna de Sí, las...? claro, sí, sí. Sí. Ya no tanto recular, sino analizar qué acciones habíamos implementado que realmente no habían dado ningún tipo de resultado o por lo menos no habían servido absolutamente para nada. No había ese diferencial a la hora de recoger datos después, ¿no? Pero claro, tenemos, o sea, en los equipos de People también nos pasa una cosa y es que implementamos un montón de acciones pensando que van a ser la maravilla y cuando no funcionan nos sentimos un poquito frustrados, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que no todo va a funcionar y que no pasa nada. Al final tenemos que ir probando cosas y luego cada empresa es un mundo totalmente distinto. Lo que me puede funcionar a mí, a lo mejor a Alba, evidentemente no le funciona o a lo mejor a otra persona tampoco, ¿no? Y tenemos que ir haciendo ese ensayo-error hasta que al final vemos que los datos que estamos recogiendo nos sirven para algo. El tema es que los datos que recogemos nos aporten valor y que no sean una sobrecarga para el equipo tampoco, que esto suele pasar en las evaluaciones de desempeño. 100% de acuerdo. O sea, lo bueno es que al final el proceso, hagas las pruebas que hagas, te lleven a un aprendizaje para hacerlo mejor, que parece que es en el camino en el que estáis. Así que maravilloso. Y Alba, en tu caso, cuando te pusiste manos a la obra con el rediseño, ¿qué caminos exploraste? Mira, pues yo diría que haciendo un poco, recordando, ¿no? Esos inicios, uno de los caminos, el primero que exploramos es que la herramienta tiene que estar al servicio de la evaluación y no viceversa, ¿no? Al final, nosotros que, como os decía, venía de Excel, teníamos que poner una herramienta, perdón, una evaluación que Excel soportase o que Google Form soportase. Entonces, al final, nos dejaba un marco de actuación muy acotado. Entonces, lo primero que hicimos en ese rediseño es decir, oye, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de evaluación queremos hacer en los equipos? ¿Qué queremos medir? Queremos que sea 360, queremos que sea transparente, queremos que esté basada en soft skills, que esté basada en hard skills. Y cuando ya hicimos todo ese trabajo, empezamos a probar nuevas herramientas, ¿no? Vale, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer una vez al año? Pues qué herramientas me lo permite, o 2 veces al año, o queremos que sea continuo, o queremos... Entonces empezamos a hacer prueba y error con herramientas, hubo un momento incluso que dijimos, pues no hay evaluaciones, o en vez de cada 6 meses, cada 3, empezamos a probar. Y para bajar o rebajar ¿no? Lo que decía Pat de frustración, lanzamos cosas y luego no son perfectas, etcétera, apellidamos a todos los proyectos que lanzábamos, por lo menos el primer año, lo llamamos proyecto beta, de manera que todo el mundo entendía que era una versión mejorada de lo que habíamos hecho. También
intentamos no sobrecargar al equipo y mantener una coherencia. Una vez que ya decidimos qué tipo de evaluación queríamos hacer, en cada empresa en la que he estado o en cada equipo, ha habido que mantenerla unos 3, 4 años para que el equipo pueda ver esa curva de mejora, de aprendizaje, ¿no? Si me están evaluando hablar en público, pero el año que viene no, porque he cambiado las skills, pues a lo mejor el equipo se perdía. Entonces nosotros, sobre todo, el primer punto de este proceso de rediseño es qué queremos, evaluar cómo lo queremos, cuál es el objetivo y a partir de ahí ir construyendo pequeños proyectos. Como dice Pati, estos son muchos años. Lanzar una evaluación de desempeño no se lanza en 6 meses, eh, ojalá, pero tener tu sistema de evaluación es como el paso previo. Oye, ¿qué quiero evaluar? ¿Qué no quiero? ¿Por qué quiero esto? ¿Esto va a ser útil para el equipo? ¿Va a cargar al equipo? Etcétera. Y a partir de ahí empezar, como los legos, ¿no? A ir construyendo cada año un pisito. Pues este año los managers les damos esta formación. Al año que viene hacemos un diccionario de competencias un poquito más bajado. Al año siguiente y a ir poquito a poco. Entonces, bueno, pues ideas geniales y que no lo fueron tanto, pues yo recuerdo la primera vez que hice las evaluaciones 100% transparentes, ¿no? Eh, Fue una gran idea y ahora así son las evaluaciones que tenemos en Zubi, pero al inicio hay que trabajar mucho con el equipo de cómo se da feedback, cómo se recibe, que no es personal, que al final tiene que ser constructivo. Entonces, bueno, en un inicio pasar de evaluaciones anónimas a transparentes fue un gran trabajo. Pues muchas gracias por esa sinceridad, Alba. La verdad que creo que alivia mucho a todos, ¿no? El entender que estos procesos no son un camino de rosas y que a veces hasta las mejores intenciones se topan con una realidad y con choque de, oye, pues cómo lo va a coger la gente, ¿no? Al final. Pero bueno, como decíamos, todos estos aprendizajes son oro puro y nos ayudan a mejorar. Y Pat, en tu caso, ¿se te ocurre alguna idea de esas que probasteis y que supuso mucho choque o que igual no funcionó tanto como tan bien como esperabais? Bueno, estoy muy alineada con lo que dice Alba, ¿eh? Normalmente lo que no suele funcionar es cuando entra en juego el feedback, si no lo has trabajado previamente. El feedback para mí es una de las cosas más difíciles que tenemos a la hora de implementar cualquier tipo de evaluación, no solo la de desempeño. Si no hemos gestionado bien el espacio de seguridad psicológica, si no hemos mentorizado a las personas que lideran, que luego tienen que dar ese feedback en las reuniones con los resultados, si no hemos creado un ambiente donde la gente realmente tenga ganas de aportar, etcétera, etcétera, por muchas evaluaciones o por muchos sistemas que montemos, realmente luego no nos va a funcionar. Y eso nos pasó, en la segunda creo que fue, abrimos los comentarios, eran comentarios obligatorios porque si no nos quedábamos solamente con las métricas y queríamos tener un poquito más de cualitativo. Y realmente la gente, pues, si sabía que la otra persona lo iba a leer, que era el caso, porque al final era una evaluación y queríamos que los comentarios fueran abiertos, se cortaron muy mucho en poner cosas. Entonces tampoco nos valió de gran cosa, ¿no? Ahí fue cuando vimos que teníamos que trabajar otras cosas en paralelo para poder llegar a ese punto que es en el que estamos hoy en día. Hoy en día sí que hay esos comentarios, ya no hay tanto miedo, evidentemente no es perfecto, pero seguimos en ese camino de trabajo, pero tiene que haber ese espacio de seguridad para que la gente realmente quiera opinar, quiera aportar. Cuando tú recibes ese feedback no te lo tomes como algo personal, sino que realmente la otra persona te está intentando ayudar, que es constructivo, ¿no? También cómo comunicas, o sea, podríamos dar aquí una masterclass de feedback, pero realmente la clave para mí, en mi opinión, de las evaluaciones de desempeño es el feedback. Totalmente, ¿eh? Muy de acuerdo en Y, eso. y aquí por sumar algún momento más, no son callejones sin salida, pero sí que te das cuenta que no era la mejor, el mejor camino esa parte de la redacción, ¿no? La redacción de Sí, las skills, la redacción de las total. preguntas. Tendemos a querer ser perfectos, a buscar la palabra correcta, por lo menos en los equipos de People, ¿no? Para, oye, al final tratamos Tal con cual. personas y no se busca Claro. ofender, y hay muchísimas veces que hacemos las preguntas hiper complicadas y cuando la lee el equipo es como, ¿pero qué me estabas preguntando? ¿Qué tengo que evaluar, no? Entonces, ese error de querer ser totalmente perfecto se suele cometer. Tenemos que
simplificar y que fluya la palabra, ¿no? Es decir, no digo que sea como evaluarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, pero sí que se entienda, que sea una pregunta, que sea una redacción, que en el momento en el que la lea una persona sin contexto, sea capaz de entender qué le estábamos preguntando. Quizá todos tenemos matices, al final somos seres humanos y aunque intentemos que no haya sesgos, pues cada uno trae sus sesgos de casa. Entonces, oye, si te estoy evaluando, hablar en público es hablar en público, no es el mail que me enviaste hace 3 semanas, ¿no? Esa sería otra pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un error que solemos cometer bastante. Bueno, al final entiendo que en parte también es por tratar de agradar a todos, incluir a todos, y es un trabajo súper complejo. O sea, no sé si tenéis igual, ahora que ha salido este tema, algún tip para la audiencia para tratar de simplificar esto y no sobrepensarlo, porque al final os carga a vosotras con un, madre mía, a ver qué va a pensar este equipo si le pregunto de esta forma o esta persona en concreto, y es mucha responsabilidad que igual tampoco tendría por qué ser así, ¿no? Bueno, al final tiene que ser un lenguaje muy asequible y muy llano, ¿eh? Que nos complicamos muchísimo y lo redactamos de una forma maravillosa, pero luego la gente por detrás nos empieza a preguntar qué quiere decir eso, como dice Alba, ¿eh? Tiene que ser algo muy cercano, muy descriptivo y para mí ese diccionario o esa redacción de las competencias es clave porque muchas veces la gente intenta evaluar a un compañero o una compañera y le estás preguntando por algo que a veces no sabe lo que es, ¿no? Y luego también se me ocurre algo que nos pasó también, sobre todo cuando estamos hablando de esas hard, ¿no? Ya no hablo tanto de las soft, sino de las hard. Y es poner personas que realmente sepamos que pueden evaluar, porque muchas veces nos pasa que porque son compañeros los metemos en la evaluación y resulta que a lo mejor no tienen ni idea, y me lo invento, de PHP, y te dicen, ostras, es que yo aquí no tengo ni idea, yo no te puedo evaluar nada aquí, se los queda coja la evaluación, ¿no? Entonces tenemos que analizar muy bien quién puede aportar de forma real, y a veces son personas que ni siquiera están en el propio equipo, son personas que colaboran de forma externa porque de manera transversal han hecho algún proyecto o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene que haber esa fase de estudio previo de ver qué personas pueden aportar en las evaluaciones de cada uno de los miembros del equipo. Y el tema del redactado, vamos, 100% estoy con Alba, ¿eh? Nos complicamos demasiado porque lo queremos hacer muy bien y somos así de maravillosos, pero lo que tenemos que hacer es aterrizarlo un poquito más y hacerlo muy llano para que la gente, todo el mundo en general, lo entienda. Y aquí también por sumar, y nos cortas Laura y pasamos a la siguiente, que sabes que hablamos un montón. La evaluación de desempeño, una de las cosas que obviamente al estar en People o recursos humanos o cultura, tendemos a hacer como proyectos un poco como confidenciales, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es un proyecto y lo lanzaremos, etcétera. Una de las cosas que yo aprendí es que hay que involucrar a más gente. Al final, estamos evaluando a un equipo. Nosotros no tenemos todo el conocimiento de todas las áreas de negocio que pueden tener nuestros equipos. Entonces, no está mal hacer pruebas pilotos con otros equipos para que hagan todo el cuestionario y vean si las preguntas tienen coherencia, si la estructura está bien, si la redacción se entiende. ¿Por qué? Porque al final podemos coger un feedback previo al lanzamiento general que nos ayuda a pulir y también nos ayuda a ganar embajadores de la evaluación, ¿vale? Porque cuando tú la lanzas, si alguien ha estado contigo en las pruebas de testeo, si alguien le pregunta en la mesa, ay, ¿te ha llegado? Ya le dice, ay, sí, hice yo la prueba y esto me pareció bien y esto tal. Al final, tener embajadores y aliados siempre suma. Y tener un feedback de primera mano del equipo de comunicación o del de finanzas, o hacer como un mix y que hagan una prueba beta de algo que se les va a evaluar mañana, es decir, que no son preguntas sorpresas, porque a examen de sorpresa no debería ir nadie, ¿no? Creo que ayuda muchísimo a minimizar posibles puntos de dolor una vez que lanzas toda esa evaluación. ¿Cuántos tips de tanto valor? O sea, me imagino ahora la audiencia que están apuntándonos como locos. No os preocupéis porque vamos a pasar la grabación, así que luego la podéis ver tranquilamente y anotar todo lo que están diciendo Alba y Paz. Pero bueno, o sea, está genial escuchar todo esto, también normalizar el proceso de ese prueba y error, porque no todo sale bien a la primera, hay que probar cosas y está bien que así sea, ¿no? Entonces, bueno, luego, después de todo este viaje de probar, acertar con algunas cosas, equivocaros, aprender y demás, al final habéis llegado a un proceso con el que os sentís cómodas, ¿no?
¿Cuáles diríais que son como los pilares que rigen vuestro proceso de evaluación de desempeño actual? Pat, empezamos contigo. Bueno, no voy a decir nada diferente a lo que he dicho antes, porque para mí la clave está en la seguridad psicológica. O sea, nosotros, el pilar para nosotros es esa seguridad, es que se haya ido trabajando durante varios años para llegar al punto en el que cuando realizamos algún tipo de acción y se tiene que recoger o se tiene que ofrecer feedback, sea real, sea útil, sea valioso, sea honesto, sea constructivo, que todo el mundo esté ya en ese mood, ¿no? Que ya saben que puede haber ese momento de feedback y que forma parte de todo ese ciclo y que no sea una vez al año. O sea, una vez al año, si después tú durante el año no trabajas one-to-ones, feedback, análisis de objetivos, etcétera, etcétera, esta evaluación una vez al año no tiene sentido. O sea, las evaluaciones están bien, pero hay que hacerlas con sentido, hay que hacerlas de forma periódica, hay que hacerlas a lo mejor complementadas con otro tipo de acciones que te den más datos, ¿no? Porque está sesgado. Al final, la evaluación de desempeño está muy bien, pero estamos analizando cosas en ese punto preciso de cosas que han ido pasando y durante el año van a pasar muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, creo que lo importante es eso. Nosotros ahora estamos en un modelo que ya no es de evaluación de desempeño, que es de feedback continuo. No hacemos encuestas de evaluación de desempeño, pero tenemos durante el año una serie de acciones que se complementan y que nos dan un montón de datos para poder tener sobre la mesa pues esas conversaciones profundas, ¿no? Que para mí son las importantes y son las de feedback. Pero insisto, y es que esto lo digo mucho, que nos ha llevado 5 años llegar a este punto, o sea que no es algo que consigues de un día para otro, que no será lo mismo en otra empresa. Quiero decir, cada uno tiene su propio proceso, tiene que adaptar las evaluaciones, las preguntas, las acciones a su propia cultura, pero para mí la base está en la seguridad psicológica, 100%. Menuda Sí, combinación, ¿no? Más potente, ese feedback continuo sumado a la seguridad psicológica. Está muy guay. Sí, Estoy muy sí, orgullosa desde del modelo. luego. O sea, 100%, vaya. Y Alba, en Zubi, ¿cómo lo estáis trabajando ahora? ¿Cuáles dirías que son esos pilares? mira, la seguridad psicológica es como la base de nuestra cultura, ¿no? Al final, venir a trabajar tiene que ser un proceso amigable. No. Yo siempre digo, el domingo me tiene que apetecer ir el lunes a trabajar. Entonces, la seguridad psicológica tiene que estar, es la pátina que cubre cualquier cosa, ¿no? Una conversación con tu jefe, una conversación con un compañero, con un manager, con un proveedor y en un feedback, en una evaluación, ¿no? Entonces, una de las cosas que trabajamos es eso, que sea un momento estructurado en el año. En nuestro caso tenemos 2 momentos estructurados en el año en el que sabes que sí o sí vas a recibir ese feedback. Pero luego durante el año también trabajamos esos one-to-one continuos para que tú puedas crecer de manera continua. Entonces, una de nuestras bases es que haya seguridad psicológica y que además sea útil para el equipo. La evaluación tiene que tener una utilidad, un fin, que es que el equipo crezca. No es un examen, no estamos, ¿no? Cuando yo estudiaba en el cole y era, oye, pues te pongo una nota y listo, ya, pero estás evaluando un conocimiento en un momento dado y no me estás ayudando a crecer. Entonces, nuestras evaluaciones al final es, oye, yo te evalúo, la nuestra está basada en soft skills, te evalúo unas skills que además están asociadas con el valor de cada empresa. Nosotros al final somos un Venture Builder, tenemos unas 15 empresas, entonces son 15 culturas con 15 objetivos diferentes, con 15 maneras de entender la vida, pero todas con una base, ¿no? Es decir, son soft skills y la gente tiene que crecer en ellas. Al final lo técnico se puede aprender y lo otro lo tienes que desarrollar. Entonces tenemos que ayudar, ¿no? Ese feedback es un feedback constructivo. Oye, pues vuelvo a hablar en público, ¿no? Oye, pues Alba, por tu perfil tienes que hablar en público, pues tienes que hablar más alto, o tienes que saber eh, eh, alzar la voz, o tienes que saber gesticular, o hablar más despacio, o tener mejor dicción. Pues ahí lo que intentamos es tener esa manera de tener un camino en el que vas aprendiendo y puedes ir viendo que has aprendido entre una y otra. Y luego para el equipo, en una parte quizá más funcional, es que sean sencillas, es decir, que sea una herramienta en la que no sea tedioso, no se te pierda la información que has dado. Si tienes que cortar la evaluación en un punto dado porque te entra un mail, una reunión, etcétera, que sea sencillo, ¿no? Que al final el equipo no vea como ese hito de evaluación como un trastorno dentro del día a día, porque si lo ven así, no lo harán. Dirán, oye, a mí me estás mandando más
carga de trabajo del que tengo, porque además la evaluación nunca es un buen momento porque tenemos siempre carga de trabajo, entonces tiene que ser algo liviano para que ellos les den la importancia que tiene el dedicar tiempo a alguien de su equipo, a alguien de su organización, porque eso es un regalo. Al final, el tiempo que yo dedico a que alguien crezca es un regalo. Entonces, nosotros siempre intentamos transmitir esa comunicación, ¿no? Que es un regalo el hecho de que alguien dedique una o 2 horas a hacer la evaluación y luego 1 o 2 horas a darle ese feedback de crecimiento. Totalmente. Qué relevante lo que comentas, ¿no? De ofrecer evaluaciones de desempeño que sean fáciles y ágiles para los que las tienen que cumplimentar. Y yo me quedaría por una parte con eso y por otra parte que realmente la gente vea que se produce un impacto, ¿no? En su desarrollo o en su transcurso dentro de la empresa. Alba, ¿qué resultados o impacto habéis apreciado en el equipo en vuestro proceso de evaluación desde que implementasteis los cambios o bueno, o desde que lo estáis Pues trabajando mira, ahora nuevamente? claro, nosotros ahora justo, además, la lanzamos esta tarde lanzamos la de junio, real time. Estoy como vosotros por la mañana y por la tarde lanzamos. Mira, lo que hemos conseguido es que el equipo la espere, ¿vale? Que el equipo necesite ese momento estructurado, no porque no haya otros, sino porque ya saben que van a dedicar tiempo al compañero. Y lo bueno al ser 360, obviamente los managers hacen ese feedback, esos one-to-one que comento, pero que el equipo espere ese momento para poder sentarse y decir, vale, voy a evaluar esto, voy a evaluar esto otro, me van a evaluar esto. Y también que hagan una retrospectiva propia, ¿no? Un, una retro individual de, oye, ¿cómo han sido mis últimos 6 meses? Este es el feedback que me han ido dando. Por lo tanto, lo que yo espero que salga en esta evaluación es esto otro. Y si no sale, que tengan un espacio seguro en el que poder contrastar opiniones. Es decir, oye, pues tú me pediste como empresa o como equipo que mejorase esto, hoy he hecho esto, esto y esto. Y he hecho esto, esto y esto, ¿no? Que al final también poder sacar todo el trabajo que hemos hecho propio y no solo sacar el trabajo que hacemos con clientes o para clientes, sino que nosotros también trabajamos en nosotros mismos. Entonces, eso diría que es un KPI cuantitativo todavía no tenemos, porque como digo, vamos a lanzar ahora, pero diría eso. Y otro de los cambios, y aquí sí que voy a hablar de Native, que hemos eh, implementado y que estamos viviendo y muy felizmente es que es simple. ¿Vale? Es que al final entras en Native y montar una plantilla para hacer una evaluación es intuitivo, es sencillo. Tienes el soporte, en nuestro caso de Rebeca, que es maravillosa, que te va guiando y además tiene muchísimo know-how de otras empresas y te dice, oye, mira, quizá esto no lo probaría así porque ya he visto con otros equipos y no está funcionando como esperan. Que si quieres probar, prueba, pero te acompaña, ¿no? Y te da información valiosa para poder montarlo. Y luego a la hora de hacer lo que decía antes, ¿no? Hacer pruebas de ensayo y error es muy fácil y rápido. No estás como muchísimas horas dedicadas, vale, ¿y a quién se lo pregunto tal? Tú le escribes un mensaje a alguien del equipo y le dices, oye, te voy a meter en un grupo de prueba para hacer evaluaciones y tarda 5 minutos en hacerlo para lo que necesitas que evalúe, ¿no? Entonces, por la parte de equipo demandan ese momento y para nosotros es súper positivo. Y por la parte del equipo de People que lo monta, eh, hemos conseguido que sea un sistema escalable, que al final podamos replicar y repetir evaluaciones y además que las podamos ajustar a las necesidades bueno, pues de todas las empresas con las que tenemos en el grupo. Qué maravilla de testimonio, Alba. O sea, entiendo que al final son los resultados que buscan todos los equipos de People, ¿no? Que el proceso aporte un valor real. Pati, en vuestro caso, ¿qué mejoras, impacto, cambios positivos habéis notado en la gente o en la cultura desde la transformación del proceso? Bueno, primero mandarle un abrazo también a nuestra account manager, que yo creo que coincidimos, ¿no? Tenemos la misma, con lo Con cual Rebeca. estamos maravillados porque siempre tiene alguna respuesta para las locuras que le planteamos. Nada, te mando un besito enorme. La herramienta funciona muy bien, hay que decirlo, realmente facilita muchísimo el trabajo y en nuestro caso el hecho de montar un modelo que, claro, dicho así, feedback continuo parece que sea algo muy abstracto, ¿no? Pero nosotros tenemos parametrizado en el tiempo durante todos los meses alguna acción concreta, ¿vale? Esto tenemos un planning bastante bien montado. Ahora, por ejemplo, este mes lanzamos unas encuestas para la matriz de talento
de una manera muy concreta, ¿no? Que ahí también nos ayudaron un poco a darle forma, porque nosotros le dimos forma en la cabeza, pero luego tuvimos que hacerlo con la herramienta, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que la herramienta nos ha acompañado para poder hacer todo eso. Pero realmente la parte positiva de todo esto es que como siempre tenemos alguna acción, en cada mes tenemos algo, la gente siempre tiene feedback. De una manera o de otra, siempre tienen claro cómo está yendo, qué expectativas hay, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, tengo algún tipo de inquietud, la puedo trasladar, paralelamente a que luego haya canales para poder hablar con people, con los team leads, con los managers, con quien sea, ¿no? Pero lo bonito que tiene el modelo de feedback continuo es que siempre hay alguna acción, la gente siempre sabe que hay alguna acción. Intentamos que no sean muy largas para que no se cargue a la gente con ese trabajo que comentaba antes Alba, porque realmente cuando hacíamos las evaluaciones de desempeño había algunas personas que por contacto y por relación a lo mejor tenían que responder a 17 o 20 encuestas, que es que era una auténtica locura, de verdad, ¿eh? O sea, estas personas yo creo que me pitaban los oídos cuando acababa la semana porque les suponía a lo mejor un par de semanas de trabajo dedicarle a las encuestas, ¿no? Y si luego además ves que tampoco tiene un retorno a nivel de valor, pues evidentemente ahí tienes que darle una sacudida, hacerle una sacudida, ¿no? Entonces, como tienes acciones cada mes y siempre hay algo, siempre estás hablando con alguien, siempre hay algún tipo de métrica, aparte de los pulsos de clima, etcétera, etcétera, siempre hay información, siempre. Podemos prever cosas que pueden ocurrir, podemos tener conversaciones antes de que se tomen decisiones, podemos reconducir situaciones, podemos tener muchísima información porque al final nuestro objetivo es equilibrar el bienestar, ¿no? De las dos partes, tanto de la empresa como de la gente del equipo. Entonces, es un sistema muy potente al que de verdad recomiendo ir en cuanto se pueda, porque funciona súper bien. Que con las evaluaciones también, porque Alba lo hace y luego durante el año van haciendo también otro tipo de acciones y lo complementan. Lo que no funciona es lanzar una encuesta al año y olvidarte del resto del año. Esto, vamos, No, o esto sea, no. olvidémonos porque sí, has cumplido, has hecho tu evaluación de desempeño, lo tienes ahí, has hecho el check, pero no te vale absolutamente para nada. O sea, todo esto tiene que estar complementado durante el año con otras acciones y es así, porque la gente si no, no se lo cree, es que no se lo cree. Totalmente. Y incluso qué valioso, ¿no? Llegar al punto que comentaba Salva de que la gente esté esperando las evaluaciones de desempeño. Por tu parte, Pat, ¿has recibido algún feedback similar? ¿Cómo ves que lo acogen los empleados? Es que siempre hay algo. Entonces, como siempre hay algo, estamos en un ciclo, por eso es un ciclo continuo. O sea, siempre tenemos sobre la mesa algo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, esta semana yo tengo los one-to-one con todos los team leads, pero es que dentro de 2 semanas tendremos los one-to-one con toda la gente del equipo y dentro de tal lanzamos la matriz y siempre hay algo. Siempre estamos subidos en algo, ¿no? Y es muy chulo porque tienes datos reales al momento, continuamente, y la verdad es que la gente ya al principio del año estaban un poco moscas cuando hicimos el cambio, aunque lo aplaudieron, pero es como todo, la gente luego cuando ve que funciona, pues lo abraza, ¿no? Yo creo que los cambios duelen, pero si se ve que tiene un retorno bonito y positivo para ellos, por lo que tú decías, porque al final, si tú tienes toda esta info y luego no haces nada con ella, tenemos un problema, porque entonces ya dejan de creer en cualquiera de las cosas que tú les plantees, ¿no? Pero si hay un retorno y realmente hay impacto en mejoras tanto para los equipos como para la compañía, se abraza totalmente. Cuesta un tiempecito hasta que se ve cómo funciona. Qué bueno escuchar que al final el esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Sobre todo en la experiencia de las Sí. personas, que es lo que se busca. Habéis recorrido un camino muy largo, ¿no? Pero se ve que es muy fructífero. No sé si Alba quieres comentar algo más a mayores sobre el feedback que recibís de los empleados. Sí, aquí va a comentar que, y estoy con Pat, que la gente que nos está escuchando, no hay un modelo perfecto ni Ninguno, correcto. Y además, ninguno. y los modelos pueden evolucionar en una misma empresa, pues como Pat, en el que, oye, pues teníamos una cosa y otra, en otro momento otro. Pero sí tener lo que estábamos comentando, ¿no? Siempre un hilo conductor, que no sea un momento puntual. Y Native, por ejemplo, en eso te ayuda, ¿no? Porque tienes las encuestas de clima que se lanzan cada X tiempo, el NPS, los aplausos. Al final la herramienta te permite como equipo de people poder sacar muchísimas acciones que obviamente tienes que pensar y las tienes que meter dentro de tu plan estratégico, pero la herramienta se adapta a ti y no a la inversa. Por lo tanto, casi cualquier locura que se te ocurra es Sí, factible hacerlo con con un coste de tiempo bastante asequible para el equipo de people, ¿no? Porque muchísimas veces lo que decimos o pensamos es, oh, a lo mejor hay mucha gente ahora que nos está escuchando y dice, oye, es que yo no tengo nada.
¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Claro. Oye, pues tan sencillo como empezar con las encuestas de NPS y de clima, ¿no? Para que el equipo se vaya acostumbrando a que le pregunten, se vaya acostumbrando a responder, se vaya haciendo, el ser humano es un hombre de es un animal de costumbres, ¿no? Pues se vaya acostumbrando a que va a ser escuchado. Y con eso empezar a hacer cositas, ¿no? Oye, pues bienestar sale flojito, pues ¿por qué? Pues ir a investigar el por qué y puedes lanzar una iniciativa, que es una encuesta en concreto, sobre por qué el bienestar no está así. No está todo lo bien que tú querrías cuando acabas de lanzar pues un proyecto de salud, ¿no? Oye, pues vamos a hacer unos equipos de carrera y salimos a correr y medimos competición, la competición funciona mucho. Competimos a ver qué equipo está haciendo más kilómetros. Entonces, que para llegar a una evaluación de desempeño se pueden hacer muchas cosas previas y una vez que se ha llegado, se pueden seguir haciendo, ¿no? Que ni todo tiene que ser muy grande ni todo tiene que ser muy pequeño, sino que con pequeñas acciones, empezando por solo preguntar todas las semanas cómo estás al equipo, ya es un gran paso para entrar a la evaluación de desempeño. Yo aquí estoy súper alineada con Alba, ¿eh? Yo os explico mi modelo, pero repito, esto es después de 5 años de trabajo, es decir, y no tiene por qué Mucho funcionar en tiempo. todas partes, claro, es que es así, ¿eh? Pero no es complicado, o sea, al final la clave está en lo que dice Alba, es preguntar. Cada vez que hagamos algo, preguntamos, cada vez que preguntamos, y la gente al final se acostumbra a que le preguntes y se acostumbra a responder. Entonces, cuando se sienten escuchados y ven que de lo que han respondido tú luego has hecho algún tipo de acción correctora o has trabajado en eso que nos han trasladado, la gente se anima más a responder. Incluso aunque no puedas hacer nada, el simple hecho de responderles y decirles, oye, mira, esto ahora mismo no lo vamos a poder cambiar, pero lo tenemos en el radar para cuando hayamos arreglado esto otro, la gente ya te lo agradece. La gente necesita ser escuchada, ¿no? Entonces, no es tan complejo, quiero decir. Arrancar desde cero un proyecto o una evaluación de desempeño, o le llamemos como le llamemos, con cualquier encuesta de clima, con cualquier encuesta en un momento determinado que hayamos co-creado entre varias personas, está bien, está bien. O sea, el hecho es preguntar, empezar preguntando, que la gente se acostumbre. Sí, preguntar, yo siempre digo que es preguntar, preguntar, preguntar y que si te llaman pesada, seguir preguntando. Exacto. Pero si no, para que la gente se acostumbre. Ya luego la gente te hace preguntas directamente, ¿no? Luego se cambian las tornas y la gente pregunta. Y Native, de verdad, te da eh, ese camino para salir del form, del Google Form y del Excel, que sé que es muy amigo nuestro, pero te complica a veces la vida. Pues chicas, ha sido un viaje increíble por vuestras experiencias, honestamente, súper enriquecedor. Ahora, para ir cerrando esta parte de la conversación, antes de ya meternos en las preguntas, me gustaría pediros una última reflexión. Alba, empezamos contigo. Después de Venga. todo lo que has comentado, si tuvieras que centrarte en dos, tres cosas, dos, tres consejos muy honestos, directos, sin filtros, para dar a otras empresas y otras personas que nos están escuchando y que están pasando por lo mismo, ¿cuáles serían? Que es una carrera de fondo. Las evaluaciones, los sistemas de evaluaciones, cualquier proyecto que lancemos en People es de fondo, no se ven resultados a la semana. Eh, por lo tanto, hilado va que haya paciencia, que no son proyectos individuales del equipo de People, que la cultura de la empresa somos todos y que hay que involucrar a la gente y hay que ser abiertos al feedback que den sobre nuestro proyecto. Entonces, hacer un post-mortem una vez que se ha lanzado para recoger feedback a mí me ha venido maravillosamente y que disfruten del proceso, de levantarse y de probar y de cambiar y ahora esto y ahora esto otro, ¿no? Que lo vivan como algo que hay que fluirlo, hay que fluir por ello, ¿no? Porque si no, nos bloqueamos, yo pensaba que esto iba a funcionar y no ha respondido todo el mundo. No nos frustremos, es algo largo y es algo que hay que ir viviéndolo y pasito a pasito, porque trabajamos con personas y entonces las personas requieren tiempo y empatía y trabajar con ellos para que estén seguros de que lo que estamos haciendo es por ellos y no es porque se nos haya metido a nosotros en la cabeza que este año es el año de las evaluaciones. Oro puro, Alba, Diría muchísimas eso. gracias por compartirlo.
Paz, tu turno para la confesión final. Me la, Esos quita, dos, tres me la ha aprendizajes. quitado todo, Alba. No pasa nada, reforzamos el Mira, mensaje. voy a reforzar porque de verdad me encantaría que la gente se fuera con ese mensaje, que no es algo inmediato, porque si lo llevamos encima y tenemos esa presión, la frustración es brutal, porque no es inmediato para nada, es una carrera de fondo, como dice ella. Hay que tener muchísima paciencia, muchísima resiliencia, porque cuando las cosas no van como pensábamos que iban a ir, realmente la carga mental que tenemos es importante. No cerrarnos a nuestras propias ideas y compartir con otros profesionales de recursos humanos, hacer networking, porque nos dan un montón de ideas, de verdad, de cosas que ni se nos habían pasado por la cabeza y que podemos probar, aplicar, etcétera, etcétera. Y luego, por comentar algo distinto, que no nos olvidemos de que la gente no suele saber dar feedback. Entonces, nuestra gran Muy bueno. responsabilidad aquí ya no es tanto cómo montamos el esquema, sino cómo lo aplicamos después, ¿no? Entonces, aquí realmente el valor que podemos aportar, aparte de todo lo que hemos hablado, es ese mentorizaje en el feedback a los equipos. A las personas que lideran, a las personas que lo quieren dar y no saben cómo, a las personas que lo han recibido y se han quedado un poco a cuadros porque han recibido algo que no esperaban. O sea, todo tipo de feedback desde todo tipo de perspectivas es realmente lo que nosotros tenemos que trabajar bien y en lo que tenemos que ayudar muchísimo. Porque si conseguimos que ese feedback se ofrezca y se reciba bien, lo demás fluye, lo demás ya fluye. Porque además, si tú estás abierto a que pueda haber, oye, pues como dice Alba, ¿no? Tenemos este proyecto que es beta, estamos probando. Si todo el mundo lo tiene claro y luego el feedback es bueno y se ofrece de una manera y se recibe de una manera correcta, el resto no importa. Al año siguiente ya lo haremos de otra manera, dentro de 6 meses ya lo haremos de otra manera. Pero realmente donde creo que aportamos valor es ahí, ¿eh? Genial, Paz. Un consejo genial, la verdad. El poner el foco en que la gente aprenda a dar un buen feedback y también a recibirlo, ¿no? Y Sí, entenderlo como lo que es, como un feedback para mejorar, que no siempre van a ser palabras bonitas, ¿no? O sea, exacto. dicho todo bien con educación, pero no siempre igual vas a leer lo que te gustaría leer. Pues ahora sí, ya llega el momento que seguro que muchos estabais esperando. Abrimos el turno de preguntas. Como comentaba, estaba viendo ahora, tenemos un montón de preguntas. Pero bueno, si más gente de la audiencia tenéis más preguntas, lo mismo, podéis seguir usando la sección de la interrogación que os comentaba y disparad sin miedo, que tenemos aquí a Pati y Alba listas para responder. Entonces, tenemos una pregunta de Marina Guerrero, que pregunta para Pat. Al no hacer A ver, evaluación de desempeño, ¿utilizáis algún otro factor relacionado con el desempeño para realizar revisiones salariales? mira, nosotros teníamos vinculadas las revisiones a la evaluación de desempeño los primeros 2 años y nos dimos cuenta de que era lo peor que podíamos hacer, pero en nuestro caso, cuidado, siempre hablo desde nuestra propia experiencia y a lo mejor en otros sitios funciona perfectamente. ¿Y por qué? Porque todo el mundo estaba esperando esa evaluación de desempeño, ya no tanto por lo que aportaba la propia evaluación, sino porque entonces es el momento de subir salarios, ¿no? Aunque realmente no toque subir salario, o no merezca esa persona por X motivos, por lo que sea. O sea, ahí ya podíamos entrar en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Lo que creamos fue un sistema de meritocracia pura y dura. Suena raro, suena frío, pero es así. Tenemos unos bandings definidos, tenemos unas personas que lideran, que en teoría tienen que saber bien cómo está aportando y qué está aportando cada persona del equipo, y en cualquier momento del año que consideran que esa persona ha aportado valor a la compañía de alguna forma determinada, tenemos un formulario en el que nos lo pasan y dicen, oye, mira, he pensado que ya toca una revisión salarial para esta persona por este motivo, por este motivo, por este motivo y por este motivo. Lo revisan 4 personas y si es ok, pues se ejecuta y ya está. Y no tiene nada que ver con esa evaluación de desempeño anual que hacíamos antes. Pero, añado, todo esto tenemos datos, porque lo que decía antes, que no hagamos evaluación de desempeño no quiere decir que no midamos las cosas, porque nosotros tenemos objetivos de productividad, tenemos objetivos de desarrollo, tenemos reuniones one-to-one, tenemos autoevaluaciones, tenemos encuestas de liderazgo, tenemos encuestas de clima, tenemos encuestas de seguridad psicológica y tenemos un montón de cosas más. Quiero decir que con todo eso tenemos datos suficientes como para saber realmente si una persona está en ese punto, también analizando trayectoria y subidas anteriores. Y luego, pues también, si llevamos varias veces en las que una persona o alguien nos pide una subida para una persona y no se le ofrece, a lo mejor ahí lo que tenemos que revisar es qué ocurre con esa persona, ya no tanto la propia
subida salarial en sí, ¿no? Eso es como nosotros lo hacemos y ahora mismo nos está funcionando bien. Alba, por tu parte, ¿algo que quieras aportar sobre las revisiones salariales? Lo mismo, mi recomendación es desligarlo, porque Sí. es cierto que por hitos temporales puede que estén más o menos cerca, pero son dos cosas diferentes. Al final la subida salarial no solo es el desempeño, tú has podido tener un año totalmente maravilloso, Exacto. te has salido en el desempeño, pero has podido ser el peor líder y has tenido un índice de rotación en tu equipo brutal. Entonces, a lo mejor hay que mirar diferentes cosas. Yo las desligo. Igual, yo creo que la segunda evaluación que lancé en mi vida dije, oye, no tiene sentido que la gente esté esperando a, la evaluación, porque además las perviertes. Dejas de Sí. que sea una evaluación para que la gente aprenda, crees que mejore, a que pueda haber redecillas que salgan en ese momento, ¿no? Entonces estoy con Pat. Nosotros tenemos one-to-one, tenemos OKRs, tenemos objetivos de desarrollo, tenemos liderazgo, tenemos desempeño y todo eso al final conforma eh, a la persona y el momento de su vida. En nuestro caso sí tenemos dos ventanas, pero bueno, por cómo es la empresa, o más que dos, una ventana y media. Eh, pero no tiene, tú has podido tener un desempeño este año nefasto. ¿Por qué? Porque te ha tocado un proyecto complicadísimo, porque has tenido un momento personal complicado, por un montón de cosas y eso no quiere decir que no merezcas una subida, porque a lo mejor tu aportación ha sido en otro ámbito y no en esa parte Claro. de desempeño de soft skills. Entonces, mi recomendación es desligarlo y que la subida salarial sea la suma de muchas cosas y estoy con Pat, al final los líderes de las personas son los que mejor tienen el día a día y deberían ser quien propone esas subidas en base a un montón de cosas de herramientas y palancas que tienen alrededor. Sí. Pues muchas gracias por vuestras respuestas. Seguro que Marina tiene inspiración de sobra como para poder organizarlo. Vamos con la siguiente pregunta. Alba, si quieres empezamos contigo esta vez. Nos pregunta ¿Vale? Samantha, ¿cómo diferenciáis esas acciones que están funcionando frente a esas que definitivamente hay que cambiar de cara a este proceso de evaluación porque no aportan nada? En estas reuniones, en mi caso, en estas reuniones post-mortem, se les pregunta al equipo, ¿está sumando a tu día a día? ¿Está sumando a tu equipo? ¿Te está sumando como persona esta acción? Y con eso, con todo ese feedback, tomamos una decisión, ¿no? Hay veces que lanzar una evaluación al año creemos que suma y dejamos que el equipo esté solo durante todo el año y no hay one-to-one. Hay veces, por ejemplo, en nuestro caso, a los managers, a la gente más senior, los one-to-one ya no son mensuales, sino son bimensuales, porque en un mes nos dábamos cuenta que no teníamos mucho que contarnos, que no fuera repetitivo. Y entonces era más reunionitis y tener el check de, oye, hemos tenido esta reunión, que realmente algo que tuviera impacto en su día a día, el tener una conversación de feedback. Entonces, oye, lo quitamos, hablamos con ellos, nos dicen, oye, es que a mí, que encantadísimo, Salva, de hablar contigo, pero que vernos toda la semana, todos los meses, no me está aportando. Entonces, bueno, pues si no te aporta a ti, yo no te lo tengo que meter con calzador. Al final yo creo que es un poco, iba a decir sentido común, pero es el menos común de los sentidos, es no meter cosas con calzador, sino que fluyan. Por tu parte, Pat, ¿tienes alguna visión diferente, algo que añadir? Es que realmente lo trabajamos igual. Siempre que se establece alguna acción o hacemos alguna evaluación o alguna reunión importante fuera de después hay un post-mortem. Nos sentamos, hablamos, vemos que ha funcionado, que no ha funcionado. A veces lanzamos encuestas también, en vez de hacer ese post-mortem lanzamos encuestas, o sea que Efectivamente. nos funciona exactamente igual. El caso es tener siempre ese feedback de cómo se ha visto desde el otro lado, ¿no? Porque nosotros a lo mejor lo vemos de una manera, desde el otro lado se ve de otra y es importante poder ir adaptando. Lo bonito es eso realmente, tener ese feedback y poder ir adaptando las acciones en función de lo que vayamos viendo con el equipo. Y a lo mejor hay un modelo que nos funciona perfectamente bien este año y el año que viene, pues oye, tenemos que hacer otra cosa porque el trabajo ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado, porque las expectativas han cambiado. O sea, es que estamos en un entorno tan líquido ahora mismo que tampoco podemos dar por bueno un modelo de nada, sino que lo que tenemos que naturalizar es que las cosas pueden ir cambiando y tenemos que tener esa mente abierta de que cambien. Genial, pues vamos con la siguiente pregunta de parte de Aisha. Nos comenta, una fase importante de las evaluaciones de desempeño es el plan de acción o los pasos siguientes para que el empleado siga mejorando.
Nos pregunta si tenéis experiencia en el enfoque sobre fortalezas, o sea, aquel que lleva más a enfocarse en fortalezas y menos en las debilidades. Pat, si quieres Pues comenzar tú. Sí, nosotros en el modelo que tenemos ahora mismo tenemos varios puntos de conversación sobre esto, ¿no? Es cierto que no nos centramos solo en las fortalezas, en la reunión se habla de todo, el informe es de cosas que hay que mejorar, nunca debilidades, cosas que hay que mejorar, y esas cosas que hacen que esta persona esté aportando valor y que están funcionando, que también hay que ponerlas sobre la mesa y trabajarlas, pero sobre todo lo que establecemos son objetivos de desarrollo a 6 meses cualitativos que o bien potencien esas fortalezas que ya tiene la persona o bien nos ayuden a mejorar esas puntuaciones más bajas o esas áreas que hemos visto que realmente hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que la parte de las fortalezas hay que trabajarla siempre desde el reconocimiento, es algo que tiene que estar ahí y que se nos olvida muchísimas veces y que evidentemente pues tenemos que hilarlo con esas áreas en las que tenemos que trabajar más, porque muchas veces la propia fortaleza nos va a ayudar a trabajar esas áreas que tenemos un poquito más flojitas o que realmente la persona pues a lo mejor no está tan alineada, ¿no? Pero es en conjunto. Entonces, yo creo que hay que sentarse varias veces, por lo menos 2, 3 veces al año, establecer acciones y hacer seguimiento. Que otra cosa que no se suele hacer es, oye, hacemos la reunión, establecemos los siguientes pasos, pero luego se queda ahí en un cubo y nadie hace seguimiento, ¿no? Importantísimo el seguimiento, porque si no la gente al final, lo que decíamos antes, primero que deja de conectarse con las cosas que estamos haciendo, porque luego saben que no va a pasar nada. Pero el seguimiento es importantísimo y además tiene que ser muy continuo, porque siempre hay momentos de redefinir, de darle una vuelta, un objetivo que habías puesto hace 4 meses que a lo mejor ahora ya no tiene sentido, vamos a darle una vuelta, lo escribimos de otra manera. Es importante que haya esa conexión, esas conversaciones de manera muy continua, ¿no? Pero hay que establecer acciones, por supuestísimo que sí. Totalmente. Alba, ¿alguna cosa que añadir? Em, sí, bastante alineado. Sí que es cierto que, eh, a ver cómo lo explico. Obviamente las fortalezas están ahí y hay que trabajarlas, pero también en estos puntos de mejora tenemos que analizar qué tipo de persona es, ¿no? Al final tampoco podemos enfocarnos en que si alguien, voy a poner un ejemplo muy eh, sin más, ¿no? Pero si alguien para su rol, y vuelvo a hablar en público, no lo necesita y siempre le sale mal, y es alguien que no se le da bien y que para su día a día no lo va a tener que utilizar, tampoco tenemos que centrarnos en aquellas cosas que es imposible que mejoremos, ¿no? Al final, esto es como obligar a una niña o un niño pequeño a jugar al tenis si es que es nefasto con el tenis. ¿Puede llegar a ser el mejor? Sí. ¿Puede disfrutar del camino y le va a aportar? No, porque va a poner muchísimo empeño en mejorar eso que se le da fatal y no va a mejorar en el general. Entonces, estoy con Pata, hay que hacer seguimientos. ¿Cómo lo trabajamos? Nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos la evaluación, tenemos esto que ha salido mejor y esto que tenemos que mejorar, estos puntos fuertes y estas áreas de mejora, hacemos un plan conjuntamente con la persona y dividimos todo eso en fases. Oye, obviamente, por tu rol tienes que saber hablar en público. Vale, pues vamos a trabajarlo hasta el máximo que tú puedas. No te voy a lanzar a hablar en el teatro real delante de 1 millar de personas. No, pero tienes que trabajar esta parte. Oye, el mes que viene, ¿qué vamos a trabajar? ¿No? Y así vamos faseando, de manera que la persona también vea una continuidad en todo lo que ha salido, tanto lo bueno como lo malo. ¿Vale? En lo bueno hay que seguir mejorando, no mejorando, sino mantenerlo, lo que no crece decrece, pero en estos puntos de mejora, ser muy conscientes de quién es la persona que está enfrente, ¿no? Si es un individual contributor porque es alguien muy técnico, si es alguien que lidera equipos, si es alguien que... diría que los planes de acción también tienen que ser personalizados por más. Gracias por vuestras respuestas valiosísimas. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Mónica. Sabemos que estos procesos nunca son perfectos y siempre hay espacios para mejorar. Mirando hacia adelante, ¿cuál es el próximo gran reto o cambio que estáis explorando para vuestros sistemas de evaluación de desempeño? Alba, si quieres darle. Pues yo las nominaciones. Lo tengo en la hoja de ruta, me parece que es una parte muy potente. Explico qué son las nominaciones. Al final, cuando tú haces una evaluación por defecto, piensas en que te tienen que evaluar los pares, a quién reportas y si tienes equipo, quién te puede reportar. Pero muchas veces se te olvidan personas del ecosistema que pueden estar trabajando y no y se te escapan, somos humanos, se te pueden escapar, ¿no? Entonces,
Native el año pasado lanzó un sistema de nominaciones que lo que hace es que el manager, sería la primera fase del manager, la siguiente sería que tú mismo pueda nominar gente que quieres que te evalúe. ¿Por qué creo que es súper interesante? Porque ya no es, como lo hemos desligado de las subidas salariales, como lo hemos desligado de ciertas tomas de decisiones, es algo para que tú crezcas, nominas a quien crees que te va a dar un feedback enriquecedor, a quien llegas y dices, oye, me va a evaluar, va a ser franco conmigo, va a ser transparente, va a ser constructivo y eso me va a ayudar. Entonces, para mí es como el hito 2026 que tengo ahí, que estoy deseando poner en práctica. Por tu parte, Paz, ¿cuál es el próximo gran reto? Bueno, yo tengo el mismo que Alba porque me parece dificilísimo acertar con las personas que involucras en las Sí. evaluaciones. Por nuestra parte, a ver, este año hemos lanzado el proceso o el proyecto de feedback continuo, pero todavía estamos mentorizando. Para mí lo ideal sería que lo lideraran los propios líderes de los equipos. O sea, para mí eso Ah, sería maravilloso, pero ya no te digo 2026 porque esto a lo mejor va para un poquito más, más allá, pero eso estaría muy bien, me encantaría, ¿eh? Que realmente no tuviéramos el peso desde People, sino que todo este proceso lo lideraran los propios managers y team leaders de los equipos. Pues vamos con la siguiente pregunta, que básicamente vais a tener que montar una masterclass de metodología aquí en 2 minutos, porque nos preguntan que imaginéis que una empresa no tiene evaluación de desempeño, ¿cuál sería ese ABC para empezar en el proceso? ¿Cómo lo empezaríais y cómo lo desarrollaríais? Pat, venga, empezamos contigo. Bueno, creo que lo hemos explicado un poquito antes, por sí. encima, ¿no? Yo lo que haría es montar encuestas muy básicas. O sea, si realmente no tengo un sistema, un software con el que lo pueda hacer, que suele pasar cuando partes de cero no sueles tenerlo, básicamente tiraría de Google Forms o de alguna forma que pueda ser anónima y montaría las primeras encuestas para que la gente se vaya acostumbrando. Es lo que hemos explicado antes, ¿eh? O sea, a partir de cero y pretender que todo el mundo responda de una manera honesta, abierta, que se explaye poniendo algún comentario, es imposible. O sea, tenemos que tener clarísimo de que al principio va a haber poco, luego vamos a tener un poquito más, va a ir increciendo a medida que la gente va haciendo y va respondiendo y va viendo lo que pasa con esas encuestas. Normalmente al principio hay miedo, es lógico. Al principio suele haber bastante miedo. Entonces yo empezaría con encuestas muy básicas, a lo mejor no lanzaría una cada mes, pero a lo mejor cada 6 meses iría lanzando alguna cosita, lo iría trabajando en paralelo con esos one-to-one para tener un poquito más de información, con los pulsos, ¿no? Si tenemos alguna forma de medir clima, pues sería maravilloso también hacerlo de forma paralela. Que no nos comamos la cabeza porque cualquier tipo de encuesta, de input que tengamos, de conversación, todo eso va a aportar al equipo porque partimos de cero. Entonces es importante que sepamos que no vamos a tener resultados de manera inmediata y que cualquier acción que hagamos que nos pueda ayudar en eso está bien, que no seamos tan exigentes con nosotros mismos porque cualquier cosa que hagamos que luego nos pueda ayudar está bien, podemos ir poquito a poquito. Alba, ¿y cuál sería tu ABC? Mira, y por sumar a lo que dice Pat, si no sabemos qué preguntar, ¿no? Que esa podría ser como la siguiente pregunta. Bueno, pero ¿qué pregunto? Exacto. Yo me iría a las descripciones de ofertas, ¿vale? Cuando lanzamos una oferta, publicamos una oferta, siempre pedimos ciertas habilidades, ¿no? Que sea empático, que sea buen líder, que sea buen comunicador, etcétera. Entonces, sacar un par de skills de esas preguntas, alinearlas con los valores, si los tenemos definidos, si no, tampoco pasa nada. ¿No? Pero serían como quizá el ABC, pues oye, que sea buen compañero o compañera, eh, que sea trabajo en equipo, liderazgo, y lanzar con 4 o 5 preguntas de cómo te consideras tú dentro, oye, como compañero, cómo te consideras, etcétera. Y luego hacer lo mismo con el resto del equipo. Yo me he autoevaluado y luego que me evalúe el equipo con 3, 4, 5 con Google Form lo cubre. Sí. Como dice Pat, además tiene la parte en respuestas y además te da como unas gráficas que son bastante apañadas Mm. y las haría eso. Si no tenemos por dónde empezar a preguntar, ir a las descripciones de puesto que solemos publicar, ver qué solemos pedir a nivel general y 3, 4, 5 preguntas nada más y empezar a lanzarlo así. Tenemos la siguiente pregunta, no lo dicen, pero entiendo que es para Pat.
Nos pregunta José Chamorro cómo habéis conseguido en estos 5 años dejar atrás el típico modelo cíclico basado en la calificación del desempeño. Sí que has contado un poco cómo funciona ahora ese proceso de feedback continuo, pero bueno, si puedes dar así a grandes rasgos una respuesta para José. Primero con mucha paciencia y con mucho cariño, eso lo primero. Y con muchas peleas, también, o sea que sencillo no es. Lo que nosotros hemos ido haciendo, como teníamos claro que a futuro queríamos un modelo distinto, hemos ido implementando una de las acciones que ahora tenemos dentro del puzzle cada año. Es decir, por ejemplo, imaginaros que una de las acciones que hay es, yo qué sé, objetivos de desarrollo cada 6 meses, ¿no? En los que trabajamos en qué quiere crecer esa persona y cómo le podemos ayudar desde el equipo de liderazgo y desde la compañía. Pues esto a lo mejor lo hicimos el segundo año solo y evaluación de desempeño. Luego el tercer año implementamos también las encuestas de liderazgo. El cuarto año implementamos también PAM. Y como vas poniendo cositas una encima de la otra, al final, de manera natural, todo eso se complementa, la gente ya lo ha vivido, porque es lo que decíamos antes, cuando cuesta es cuando lo lanzas al principio, ¿no? Pero como la gente ya lo había ido viviendo, luego ha sido muy sencillo poder juntarlo todo y quitar la encuesta anual, que al final para mí la evaluación de desempeño es esa encuesta anual, no el resto también estamos evaluando desempeño, porque tenemos KPIs de productividad, quiero decir que la palabra como tal de desempeño lo estamos haciendo igual, solo que no es el típico modelo de encuesta anual, etcétera, etcétera, ¿no? Y paralelamente a todo eso, hemos ido trabajando con el proyecto de cultura para poder asentar las bases de seguridad psicológica y poder reconducir situaciones, actitudes, líneas rojas que se estaban pasando para que la gente realmente cuando se pone a responder esas encuestas o a ofrecer ese feedback lo haga de una manera real, honesta, constructiva, ¿no? Con ganas de aportar a los compañeros o a la gente de su equipo. Entonces todo eso ha sido un proceso que empezamos pues de ir poniendo 1, 2, 3, ¿no? De manera natural hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que seguro que el año que viene, si nos sentamos otra vez, seguro que le hemos dado la vuelta y hemos hecho algo distinto, pero estamos en ese proceso ahora mismo. Genial, pues tenemos otra pregunta de Rocío Leal sobre el feedback. Alba, nos pregunta si el feedback que utilizáis es únicamente cualitativo o se incluye alguna escala de puntuación cuantitativa. Las dos. Nosotros tenemos la escala del 1 al 5 y luego la cualitativa. ¿Por qué? Porque somos españoles y trabajamos, es decir, nuestro sistema de educación, o por lo menos en el que los más mayores nos hemos educado, siempre tenía una escala, ¿no? Siempre te daban una nota. Entonces, al final, las personas necesitamos o estamos mentalmente educados para que tengan un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 0, y ahí entender un poco dentro de una escala donde estoy. Pero no es el que más peso le damos. Al final el que más peso le damos es al feedback cualitativo. Oye, has hecho esto bien por esto y por esto. Estos comportamientos son los que quizá están siendo stoppers para que consigas esto o para que consigas esto otro. Al final un número no dice nada, aunque sí mentalmente te posiciona a ti mismo en un mapa y dices, pues soy un 7, vale, pues me queda todo esto para conseguir el 10. Pero claro, si no te digo cómo, si no te doy un feedback cualitativo, donde, oye, para conseguir ser excepcional en esto necesitas esto, y para conseguir esto, estos son los tips o las herramientas o palancas, eh, no tendría sentido. Si no has lanzado nunca ninguna evaluación, mi recomendación es que sea ambos y tender hacia el cualitativo, hacia ese feedback continuo de, oye, esto lo has hecho bien en este momento, sigue así, aquí patinaste en esto otro, quizá mejor vete por este lado, y además que sea un feedback recíproco, ¿no? Porque muchísimas veces le decimos al equipo, oye, es que no estás liderando reuniones y esa persona no lo está viendo así y te da un contrafeedback. Oye, si las estoy liderando, hice esto, lo que para ti es liderar, quizá para mí no. Es que siempre los feedback tienen que ser conversaciones bilaterales por las dos partes. No vengo yo, hablo de mi libro y te cuento algo y tú escuchas y no me das un contrafeedback. Totalmente. Pat, ¿algo que quisieras aportar? Pues mira, lo del feedback es que estoy muy alineada con Alba. Realmente si partes de cero, lo numérico es lo más sencillo y de ahí puedes extraer, pero lo importante para mí es la parte cualitativa. Nosotros hemos probado todo tipo de escalas, hemos probado del 1 al 5, hemos probado del 1 al 10, hemos probado del 1 al 6, porque decíamos, oye, si es del 1 al 6
no puedes poner ese 3 que es, no me mojo, ¿no? Tienes que ponerte en, Eso. en alguno de los dos lados, ¿no? Y la que mejor funciona siempre es del 1 al 10, pero precisamente por lo que decía ella, porque nos hemos educado así y la gente siempre espera como esa nota del cole, ¿no? De estoy acostumbrado del 1 al 10, más o menos ya sé dónde me sitúo, y la escala que funciona es o del 1 al 5 o del 1 al 10, pero más o menos nos movemos en eso. Los inventos del 1 al 6 no funcionaron bien, porque queríamos ponerlos en situación, pero no funcionaron bien. Y realmente la importante es la cualitativa, pero volvemos otra vez a lo que decía antes, para que haya una cualitativa real y profunda, pues tiene que haber todo ese proceso previo, no va a salir el primer día, o sea que alineada con ella, tiene que ser numérica. Si partimos de cero, lo ideal es numérica para que la gente lo vaya testeando un poquito. Pues vamos a terminar ya con la última pregunta, que además está muy relacionada con algo que hemos ido hablando mucho durante la conversación, que era sobre esa gestión del feedback y la seguridad psicológica, ¿no? Nos pregunta Tatiana qué metodologías usáis para gestionar el feedback y generar seguridad psicológica en el equipo. Pat, si quieres empezar. Mira, metodologías hay 300.000. Nosotros cuando hacemos programas de formación interna a liderazgo les enseñamos todas las metodologías que hay a nivel de feedback y al final lo que tenemos es que aterrizarlo, hacer que lo comuniquen bien, que realmente tengan una escucha activa real, que estén intentando entender o querer escuchar lo que le está diciendo la otra persona, que haya esa conexión emocional, que se muestren vulnerables e imperfectos como la persona que tienen delante, ¿no? Porque si no se crea una lejanía enorme y que se generen conversaciones, que haya conversaciones reales, que se expliquen la vida, que se expliquen los problemas hasta el punto que cada uno quiera, evidentemente, porque aquí somos personas y cada uno tiene sus límites y es lícito, ¿eh? Pero ya más allá de las metodologías, lo que intentamos fomentar es esa conexión real y esas conversaciones incómodas que muchas veces no se hacen por miedo a lo que me voy a encontrar, por miedo a, ¿no? Entonces, eso para mí es importantísimo y de forma directa te lleva a la seguridad psicológica. Tú cuando creas entornos en los que puedes hablar de cualquier cosa con otra persona y no tienes miedo de lo que vaya a pensar o de lo que, pues ya estás generando un entorno de seguridad psicológica, ¿no? Si esto lo extrapolamos a toda la compañía y lo vamos trabajando ya dentro de la propia cultura, pues al final de manera indirecta se trabaja la seguridad psicológica. Pero es algo en lo que hay que poner foco y metodologías hay muchísimas, incluso para la propia seguridad psicológica, pero creo que hay que olvidarse de estas cosas y volver a lo básico, a ser humano, a sentarse de verdad, a tomarse ese café, a tener esa conversación en la que me estoy preocupando por ti, en serio, ¿no? Y luego, evidentemente, recopilar el feedback. Y algo importantísimo es intentar evitar conversaciones improvisadas. Oye, por muy humano y por muy cercano que quieras ser, tienes que tener clarísimo lo que quieres sacar de esa conversación, porque luego nos dejamos llevar por el momento, salimos de allí sin haber hablado absolutamente de nada de lo que teníamos previsto hablar y estamos postergando todas esas conversaciones que normalmente son incómodas y realmente luego esto nos explotará por algún lado, ¿no? Entonces, es importantísimo que haya conversaciones profundas, más que metodología, a mi forma de entender, ¿eh? Alba, ¿alguna visión que quieras aportar? 100%. Además me quedo con la parte final, ¿no? Bueno, metodologías hay un montón, libros todos los que queramos, pero yo siempre les digo que lo importante es prepararse la reunión. Sí. No hay que dejar nada a la improvisación. Igual que tú vas a una reunión con tu cliente y te lo has preparado, has hecho las diapositivas, te has preparado el speech, has revisado los KPIs que quieres, que no se te escape ninguno. Ese mismo amor y dedicación tiene que ser para tu equipo. Entonces, a una reunión se va preparado, se va con qué quiero contar, cuál es el objetivo de la reunión, qué necesito que sí o sí salga en la conversación por mi parte, porque para mí es importante que esta persona tenga este feedback. Y a partir de ahí, todo fluye. De verdad, yo repito mucho lo de fluir, pero de verdad todo fluye, porque podemos leer está la técnica del sándwich, el está y stop estar. Da igual si no te lo has preparado antes. Si tú no has interiorizado lo que le quieres comentar a esa persona y le has dedicado el tiempo que esa persona se merece, da igual la metodología que no va a funcionar. Entonces hay que preparárselo y como este compati, una vez que estés ahí hay que ser humano y no ser una máquina. No, es que la metodología me decía esto. No. Lo primero es preguntar, oye, yo siempre les digo, las reuniones hay que empezarlas preguntando cómo estás. ¿Qué te ha leído este proceso de evaluación? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has vivido? ¿Qué te ha incomodado? ¿Qué te ha gustado? Oye, te voy a compartir el feedback que me gustaría que recibieses, pero esto es una conversación. Párame en cualquier momento, coméntame.
y empezar a romper el hielo, ¿no? Porque al final cuando tú das feedback no es cómodo para ti si tienes que dar un feedback complicado, pero tampoco para la otra persona. Entonces, los dos estamos en una posición de vulnerabilidad. Entonces, a partir de ahí, una conversación. Incómoda puede ser, pero al final es constructiva y de verdad para mí es oro cada vez que alguien se sienta conmigo y me dice, me da feedback de cualquier cosa. Entonces intento que sea oro también para el resto de personas. Bueno, pues el tiempo vuela y mucho más cuando las conversaciones son buenas y esta lo ha sido, pero con creces. Estamos ya llegando al final del webinar. Simplemente quiero dar un agradecimiento enorme de corazón a nuestros ponentes, a Alba Burillo y Pati Iglesias. Agradeceros por vuestra generosidad, honestidad, por abrirnos las puertas de vuestras experiencias de una forma tan auténtica. Ha sido un verdadero lujo teneros. Un placer. Pues igual, un placer, como siempre. Y por supuesto también gracias a todos los que nos habéis escuchado, a la audiencia, por acompañarnos en este espacio, por participar con preguntas tan interesantes. Esperamos que estas historias que han compartido Pati y Alba os sirvan para inspirar vuestros próximos procesos y os dé ideas de acciones que podáis implementar y sobre todo que os haya hecho ver que no estáis solos ni solas dentro de este viaje, No. ¿no? Que es el feedback continuo y la evaluación de desempeño, desarrollo de las personas, ¿no? Recordad que desde Nailed estamos aquí para ayudaros a construir procesos de feedback, de evaluación que realmente aporten valor, incluso auditar los procesos que tenéis a día de hoy para ver cómo podéis hacerlo aún mejor. Si queréis profundizar más, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, que os ayudaremos en todo lo que podamos. Y nada, sin más ya, nada, despedirnos. Os dejo ya libre el día. Muchas gracias a todos y que tengáis un día fantástico. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.